Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. Les doy la más cordial bienvenida a Franco y Bravo a través de ATV+. Estamos los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Hoy se encuentra con nosotros el señor expresidente de la República, don Manuel Merino de Lama, miembro del Partido Acción Popular, y en la segunda parte de nuestro programa estaremos hablando con una interesante precandidata a la presidencia de la República, la señora Fiorella Molinelli. Así es que tenemos un programa bastante político el día de hoy. Señor presidente, encantado de saludarlo, un placer. ¿Qué tal? Qué gusto, ¿qué tal? Para mí el gusto. Siempre nos tuteamos. Pero eres señor presidente, pues, Manuel. Entonces, el protocolo lo indica. Señor presidente, se vienen estas elecciones y se hablan de una serie de alianzas y de aproximaciones ideológicas. Un hermano político vuestro, como ha sido en algún momento el Partido Popular Cristiano, ya se alió con un partido de un exmilitar. ¿Ustedes cómo van? ¿Cómo van por casa? Bueno, a ver, lo que está sucediendo en el país, Óscar, y creo que es bueno conversar estos temas, es que a raíz de la elección como presidente de la República del señor Castillo, ya ahora todos creen que tienen la condición de ser presidentes. Ha puesto la valla muy baja, pues. Efectivamente, y eso va a ser muy perjudicial y preocupante para el país, especialmente en lo que corresponde a los partidos de derecha o de centro. No estamos entendiendo, no estamos teniendo una lectura de lo que realmente podría suceder en el próximo quinquenio. Y eso, ¿por qué te lo digo? Porque van a haber más de 40 partidos políticos. La única alianza visible que se ha estado comentando es la del PPC. El resto de partidos han tomado la decisión, particularmente Acción Popular, ya hemos tenido 2 plenarios, y los 2 plenarios la decisión es que el partido vaya solo. Entonces, en esa misma consecuencia de hacer un análisis interno del partido, miremos hacia afuera, sí realmente nos preocupa porque con 42 partidos políticos, en una circunstancia de un cambio constitucional donde vamos a tener que elegir senadores regionales, senadores nacionales, diputados, Parlamento andino y Presidencia de la República, es un acontecimiento que podría ser nefasto para poder tener una gobernabilidad que vaya en favor de poder poner el Perú en un mejor nivel de lo que no lo tenemos el día de hoy. El día de hoy el país se está manejando prácticamente en automático y lamentablemente no estamos creciendo, hay una baja en la recaudación. Los gobiernos regionales y locales están en una crisis en este momento. Veo que han aprobado un crédito suplementario de un poco más de 600 millones. Si tú miras la lista, mayoritariamente va para Ayacucho, va para las zonas donde más están golpeando a la presidencia de la República y no están viendo hacia el norte, no están viendo hacia el centro, que hay necesidades urgentes. Los procesos de emergencia que han habido no han llegado a cubrir las expectativas. El agricultor ha quebrado en su gran mayoría, tiene serios problemas con la banca privada, con créditos terciarizados. Entonces, el país realmente está yendo en un camino que no es, digamos, positivo. Que hablamos que hay un crecimiento, que el BCR ha hecho un crecimiento. Sí, porque el país es un país minero, claro, y los precios de los minerales... Como dices, estamos en automático, pues. Exactamente. Entonces, el Perú puede funcionar tranquilamente sin presidente también, ¿eh? Los peruanos seguimos creciendo. Así es. El milagro económico peruano somos nosotros los peruanos. Exactamente. La chamba del peruano. Cuando no tiene, se la inventa. Exactamente, Óscar. Entonces, en ese sentido, yo sí soy un convencido de que se tiene que buscar de una u otra manera hacer alianzas. Alianzas que sean, digamos, que vayan en la misma línea política. Pero tu partido no quiere. Pero el partido definitivamente no quiere. Ha tomado la decisión que no. Entre ustedes están que se sablean porque son muchos los precandidatos. Bueno, Tú estás de precandidato a la presidencia. Bueno, el partido... Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaúnde, el secretario general, Lucho Gálvez. O sea, prácticamente... Bueno, pero yo soy de las personas que creo que a veces hay que dar un paso atrás para dar 2 adelante. El tema de mi candidatura o mi posible candidatura no es un tema que lo tenga, digamos, a rajatablas. Yo creo que hay que ver lo que más le convenga al partido. Habrá que tomar una decisión en su momento. Pero la proyección que yo te la hago es una proyección nacional hacia lo que está sucediendo. Lamentablemente, la debilitación de los partidos políticos después del golpe de Fujimori no han llegado a posicionarse como realmente correspondería. Si bien es cierto que el día de hoy están recibiendo recursos del Estado, todavía no hay una línea que vaya en el tema del fortalecimiento, de la generación de nuevos líderes, de hacer que los jóvenes, que son casi el 30% que van a votar, se convenzan y se integren a los partidos políticos. Nosotros estamos en ese trabajo. Yo he estado en Piura, he estado en Tumbes reunido con jóvenes. Hay una expectativa en los jóvenes aún que todavía no se apaga, digamos, su luz de esperanza que el tema vaya a cambiar.
pero hay que ser sinceros con ellos. Ellos tienen que integrarse, a poder ser parte, porque en un país donde los buenos no participan, los malos son los mejores, y como decimos comúnmente nosotros, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y eso hay que cambiarlo. Y creo que en esa tarea sí está Acción Popular, en el recorrido que está haciendo, porque está recorriendo, por ejemplo, el candidato Víctor Andrés García Belaúnde, con Alfredo Barrenechea, con Julio Chávez, están yendo a recorrer el país. Nosotros, en el caso particular mío, yo estoy yendo por mi cuenta a hacer un recorrido, y que creo yo que en su momento tomaré la mejor decisión, que sea por el bien del país y por el bien de nuestro partido político. Renovación, todos son tíos, todos son conocidos, ¿ok? No hay gente nueva. Bueno, ¿qué pasó con Acción Popular? ¿Qué pasó con la renovación? Nuevos cuadros. El mismo Belaúnde propugnaba siempre una transición de generación en generación, pero se han quedado en la generación de los sesentones y setentones. ¿Qué pasó con la renovación de Acción Popular? Bueno, yo creo que lo que ha pasado con todos los partidos políticos, han desaparecido. Acción Popular tiene 69 años de vida institucional, y creo que Acción Popular, de una u otra manera, sí tiene una incorporación de gente un poco más joven. El propio presidente del partido es una persona joven, el propio candidato de arequipeño también es una persona joven, y tiene, bueno, lógicamente el caso de Víctor Andrés, que ha sido 5 veces parlamentario, tiene experiencia, y lo mismo, en este caso, Alfredo Barrenechea, que también es una persona con experiencia, digamos, en su ambiente personal, en lo que él ha recorrido, en haber sido precandidato. Y yo creo que, como decía el arquitecto, lo que hay es que mixtear la experiencia con la juventud. De acuerdo. Porque la experiencia es la que se va, digamos, en avance. Lo digo yo particularmente porque cuando yo llegué al Congreso en el último periodo, que era un periodo de 1 año y 4 meses, la disyuntiva interna que tuvimos era que los mismos religionarios que habían salido electos, que eran jóvenes, decían, la gente quiere renovación. Sí. ¿Por qué vamos a elegir a Merino, que ya ha sido 2 veces y la 3ª vez que es congresista? Sin embargo, en los hechos concretos, los acontecimientos y los hechos que ocurrieron, si no hubiésemos estado nosotros en la presidencia, hubiese sido nefasto para el país. Que los resultados no fueron óptimos porque lamentablemente la situación del señor Sagasti fue la continuidad de Vizcarra, es cierto, pero hicimos una corrección que seguramente el señor Vizcarra seguirá soñando con Manuel Merino. ¿Por qué? Porque tuvimos que enfrentar a un presidente que tenía más del 90% de aprobación, porque nos había, digamos, emborrachado a los peruanos con el tema de la pandemia, cuántos muertos habían, cuántos contagiados habían. Pero al margen de eso, o sea, la experiencia propia que hubo en ese momento fue la que permitió de una u otra manera defender a los más de 30 millones de peruanos. ¿Por qué el pueblo peruano tendría que confiar en Acción Popular para que los represente en los próximos 5 años? Ustedes son un partido político que ya llegó 3 veces al gobierno. 4 veces. Fernando Belaúnde, 2 Valentín veces. Paniagua, 2 veces. Allá, sí, Entonces, pues, 2 si veces. el Perú ha confiado en los momentos más difíciles que ha pasado, ha confiado en Acción Popular, y no solo el Perú, sino los políticos. Claro. Y te puedo decir, el caso del arquitecto Belaúnde, en un momento de recuperación de la democracia, estuvo Belaúnde, elegido por todos los peruanos. Sí. Vino después del golpe de Estado y salió reelecto. Y en el caso de los que no hemos sido electos por votación popular, el caso de Valentín Paniagua, en el momento de crisis, después de recuperar la democracia del Fujimorato, los 120 parlamentarios de ese momento eligieron de Acción Popular, que eran solo 3 diputados congresistas, eligieron a Valentín Paniagua. Sí, pues. Porque fácilmente Perú Posible, que tenía posibilidades, hubiese elegido a alguien de su partido. Siendo Valentín el menos votado. Exactamente. El último en votación. Exactamente. Y en el caso nuestro, haber ido en un periodo de transición donde había una crisis ya política, porque recordemos que lamentablemente el fujimorismo no entendió lo que el Perú quería que se entiendan los políticos, porque Perú le dio la oportunidad a más de 70 parlamentarios del partido fujimorista. Y le dio la oportunidad, en este caso, a PPK. ¿Pero qué hubo? Hubo un conflicto interno, político, que lamentablemente decayó en lo que todos ya conocemos. Y en ese momento Acción Popular saca 25 parlamentarios. O sea, el pueblo peruano apostó por Acción Popular, que veníamos arrastrando entre 3, 4, 5, sacamos 25. O sea, el pueblo peruano en esa crisis dijo, vamos por Acción Popular. Y nos tocó asumir la presidencia, que hubo lo que hubo, que fueron 5 días, pero creo que se hicieron correcciones. En el proceso de centralización se les dio el famoso FONCOR, 7.000 millones del año 2024, que fue una ley de la cual la aprobamos en el Congreso y me tocó promulgarla en los 5 días que estuve. ¿Y ahora por qué tendrían que votar por Acción Popular?
¿Qué de nuevo Porque ofrece es el Acción Popular? partido. O sea, ¿cuál es la columna vertebral de la propuesta de gobierno para que, sobre todo, la gente joven pueda confiar en un partido viejo? Primero, exactamente tú acabas de decir, y yo te tomo la última palabra. ¿Por qué debería confiar? Debería confiar porque primero que es un partido con experiencia de 4 veces gobierno, y que dicho sea de paso puede haber tenido sus errores, pero se apostó por él. Que en este momento ha habido una crisis interna, reconozco que ha habido una crisis interna. Tenemos que reconocer que los congresistas actuales se han dejado petardear y no se han sabido defender. Y se ha perdido la decencia porque normalmente en la política normal, cuando tú atacas a un político que está en funciones, si ese político es decente, si ese político es consciente, responsable, lo que hace es pide licencia a su partido y se defiende. Ahora, pero la mala imagen que tiene Acción Popular actualmente, porque no tienen buena imagen, hay que decir las cosas como son, es justamente debido a la célula parlamentaria de Acción Popular. Claro. Les llaman los niños. Están acusados de corrupción, de haberse coludido con el gobierno de Pedro Castillo, de ser prácticamente de una tendencia de izquierda. ¿Ok? Caviares. Cuando ustedes tienen una posición totalmente distinta a quienes los representan en el Congreso de la República. O sea, están trabajando por partes separadas porque la imagen actualmente que tiene Acción Popular es de corrupción. Oscar, a través de estos congresistas que ustedes mismos los colocaron en las listas. Escúchame, Oscar, y yo te agradezco que hayas tocado este punto, porque este punto neurálgico, ¿sí? No solo de Acción Popular, sí. sino de todos los partidos políticos en este momento. Pero lo más notorio es Acción Popular. Pero es un tema, es que justamente el ataque sistemático a un partido que subió de 5 parlamentarios a 25 parlamentarios, es mi principal enemigo político y yo tengo que golpearlo, tengo que tratar de disminuir las condiciones y las oportunidades, porque es un símbolo fuerte, es un símbolo que está en la condición de poder hacer recordar a la ciudadanía la frase que puso el arquitecto Belaunde, no lo que yo hice, no el pueblo lo hizo. Así es. Y en ese sentido, sí, efectivamente, así como el Estado ha sido minado por los caviares, los partidos políticos también han sido minados por los caviares. Nosotros hemos tenido nuestros principales líderes del partido, han estado coludidos con los caviares. Pero siempre se habla de los caviares, tan cangrejos son, tan alacranes son, que se comen todo porque lo que no pasa, solamente es los partidos políticos, es la Fiscalía de la Nación. Así es. Es el Poder Judicial. Así es. Son las ONGs. Así es. Es el Parlamento. Exactamente. Son los medios de comunicación. Por eso, o sea, los caviares, la izquierda se mueve bien políticamente y el centro o la derecha, callado padre, acatan. Porque han sido comodines, han estado satisfechos con las oportunidades que han tenido los empresarios, no han querido meterse en política y lamentablemente se han dejado minar. Y el tema de los caviares, tú lo acabas de mencionar muy bien, Oscar, está en el Poder Judicial, está en el Ministerio Público, está en los ministerios, están en los cursos de capacitación que se dieron para hacer los escogidos. Y así el partido fue minado, porque tú encuentras a un candidato nuestro que tuvo 8 años con la presidencia del Congreso, que está ahora en el lugar que siempre debió estar, en el Partido Morado, como es el señor Mesías Guevara. Igual ves a nuestro candidato presidencial que llevó a los 16 parlamentarios con su dirección hacia izquierda, que todos no son de izquierda, porque hay congresistas que creo que están haciendo su labor, están haciendo su trabajo que les corresponde como congresistas, pero que también le dimos asilo en el partido, después de haber sido 3 veces parlamentario, 4 veces parlamentario, le dimos la oportunidad de ser candidato presidencial y al día siguiente se fue del partido. Quien te traiciona políticamente es Sagasti. Sagasti es del Partido Morado. Quien funda el Partido Morado es un axiopopulista, Aureo Segarra. O sea, ustedes mismos... Pero para que veas, nuestro partido tiene cerca de 300.000 militantes. Es un partido que tiene que definitivamente tener 5, 6, 7, 8, 10, 20, de repente 10.000 malos militantes. Esa purga tendríamos que hacerla en algún momento, pero esa purga que yo digo que debemos hacerla, tenemos que hacerla en el Estado. El próximo gobierno, si es que no asume con responsabilidad la labor que tiene que hacer para no ver esta situación que es caótica, de ver que hay un problema con los mineros ilegales, que la Presidenta de la República convoca a Palacio para tratar el tema y que no convoca a la Fiscal de la Nación. Y que la Fiscalía de la Nación, con 4 o 5 fiscales, determinen quién es el fiscal de la Nación, porque los demás están sancionados, porque lamentablemente e inteligentemente los caviares con la izquierda radical han sabido manejar la política y saber dañar imágenes. Claro. La imagen, digamos, que se ha dañado del partido es un tema sistemático que se ha hecho. No es un tema, lo dices tú porque eres una persona responsable en tus actos en una entrevista que estamos,
pero también es cierto que eso deviene del sistema que ellos nos han aplicado y han empezado a ver el error de cada congresista y lamentablemente en que hemos terminado en una situación de crítica generalizada. Aquí en Lima, por ejemplo, la gran mayoría dice los niños de Acción Popular, Claro. pero tienes un ministerio público que no acaba de hacer las investigaciones y que tienen procesos de investigación que duran 5, 10, 15 años, 20 años, al final terminan prácticamente congelándolos. Es igual, o sea, no solamente en el Poder Judicial, porque internamente, ¿cómo han quedado? ¿Están suspendidos en su militancia estos parlamentarios? ¿Han sido separados? ¿Han ido a un comité de disciplina? ¿En qué situación están? Así es, por ejemplo, hay 2 o 3 de ellos que ya han sido separados, han sido pasados por... O sea, por expulsados del partido, expulsados del han partido. sido espectorados. Así es. Hay algunos que ¿Quiénes todavía son? están en camino, por ¿Te ejemplo, acuerdas los nombres? Doroteo y Darwin Espinosa, que han sido los más, en este caso Darwin Espinosa el más álgido, fue separado del partido. El señor Doroteo igualmente tiene un proceso disciplinario interno en la propia bancada de separación del partido. Todavía hay un tema que no se ha terminado de finiquitar. Esperemos que se finiquite en los próximos días. Y tiene Ceballos que ahora ha heredado o digamos, lo ha jalado no solamente como asesor del Lescano, sino ahora es su candidato presidencial. O sea, de todas maneras hemos salido de esa gente y efectivamente yo quiero recoger esa crítica y la asumo como militante de Acción Popular, pero también quiero aprovechar para decirle al país que eso es lo que tenemos que expectorar nosotros. Esa lacra que nos ha hecho tanto daño al país y que nos sigue haciendo tanto daño al país. Si no logramos expectorar eso, el próximo presidente de la República, el país se va al diablo. Siempre con mis invitados hago un juego, ping pong. Y te digo una pregunta y, No hay problema, Oscar. y vamos a ir con rapidez. Ping Ping. pong. Bien. Lescano. Está ahí en el lugar que le corresponde, viendo y creyendo de que va a volver a ser candidato y va a tener la misma respuesta que ha tenido en el periodo anterior. No va a ser así. Alfredo Barnechea. Y aspira a ser candidato a la presidencia, tiene que demostrarlo por su capacidad, que pueda llegar a ser nuevamente precandidato. Víctor Andrés García Belaúnde. Tienes mucha experiencia, es también precandidato, le deseo los mejores auguros y las decisiones que tome que sean las más convenientes para el país y fundamentalmente también para sus aspiraciones personales. Manuel Merino de Lama. ¿Al Senado o a diputado? No, diputado, no. Nosotros estamos en la expectativa de ver cómo se resuelve el problema del partido. Vemos el tema de la presidencia. Si no es conveniente, damos un paso al costado, pero estamos dispuestos a poder exponernos a participar, si es al Senado o a acompañar alguna plancha presidencial. Dina Boluarte. Bueno, yo creo que es una persona que lamentablemente está muerta por las propias condiciones y circunstancias que ha creado ella misma. No está muerta. Tal vez andaba de parranda, porque está vivita y coleando. Muerta es un decir. Le queda un Pero año. ejerce, bueno, Manuel, estuviste pocos días. Sí, A ella le queda siquiera un año. pero es que en este momento el cálculo político equivocado del Congreso no está haciendo control político, no hay fiscalización. O sea, hay deberían destituirla. Hay componendas. Ya a estas alturas, ¿ya para qué? Le han dado la oportunidad, no ha dado... Y yo lamento por las mujeres, porque el Perú es la primera oportunidad que tiene una mujer y lamentablemente... ¿Por qué lo lamentas si los hombres hemos fracasado? No, porque Esta es una sola mujer. Era una buena Todos oportunidad. los hombres hemos fracasado, Sí, todos pero- en política. pero era una No hay buena- un presidente, uno solo que digas, Claro, palmas, ¿cómo- compañero, cómo o que- correligionario, cómo que no? porque, mira, es bueno decir que está bien, que la mujer ha fracasado. Es la primera mujer. Claro. En 200 años es la primera vez que una mujer Sí, pero- gobierna el país. ¿Quiénes han gobernado el país? Los hombres. Somos nosotros los fracasados. No. Somos los varones. Sí. Lo que pasa Si que- no estarías en el sillón Lo presidencial. que pasa, con Manuel. lo que pasa, Oscar, que nosotros Parte del olvidamos... fracaso está, Sí. y del problema de nuestro país, en que tiraste la toalla, No, te dejaste Oscar. traicionar, tu mismo partido se te volteó, Mira, Oscar. hubo traición, entonces faltó un muñeca. No es Faltó, así. no. Después de la guerra, todos son generales. Y simplemente decir Pero en la guerra hay muertos y heridos. Sí, así es. Y te mataron. Yo solamente te Y quiero te decir mataron. lo siguiente. Te sacaron. Nuestro partido, ahí está el arquitecto Belaúnde. Mis respetos y yo creo que es difícil que alguien pueda pero bueno, mis hacer un comentario negativo. O sea, no es que hemos fracasado todos los varones. Valentín Paniagua demostró en los 9 meses. Nosotros en 5 días nos puede decir que faltó. Bueno, naturalmente a estas alturas eso podríamos decir cualquiera, pero los que hemos estado dentro, donde hemos visto a los principales líderes, a la señora Keiko Fujimori, al señor César Acuña y a varios más,
ponerse en el otro lado de la acera y tener un Congreso que en ese momento se arrodilló prácticamente y que no supo enfrentar el problema que se venía, imposible que una golondrina haga verano. Duraba 4 días y me vacaban. Entonces, no vas a querer hacer, digamos, Pero honores. desde el inicio, porque hubo errores. Por ejemplo, no te dieron la insignia ni el bastón de mando. No alcanzamos De a las hacer. Fuerzas Armadas. No alcanzamos. Como comandante, como Claro. jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? o sea, asumiste como presidente de la República, pero no no como el jefe supremo. Pero no alcanzamos ¿Qué a hacer el pasó? Porque procedimiento. eso es inmediato. Ahí hay un error político. Ahí mismo asumo la presidencia de la República, igualmente asumo la jefatura. ¿Qué pasó con los milicos? A ver, Óscar. Eso pues cabildeo. Escúchame, Ahí falta muñeca. Escúchame, Óscar. Lo que pasa es que cuando eres democrático tú, Pierdes. escuchas a tu partido. Mira lo que ha pasado. Bueno, pierdes pues. no se ha perdido, no se ha perdido porque creo que hoy día la conciencia de aquellos que estuvieron al otro lado son los que tienen que estar arrepentidos de las cosas que han sucedido. Y te lo digo con el mejor de los ánimos, digamos, de manera responsable. ¿Por qué? Porque cuando nos tocó asumir la presidencia, lo primero que hicieron los medios de comunicación, lo primero que hicieron varios empresarios, no todos los empresarios, te digo porque mi hija trabajaba en una empresa de empresarios y la llamaban para que salga con todo su personal a marchar contra Manuel Merino. Las universidades privadas y públicas mandaban a los alumnos a marchar contra Manuel Merino. O sea, fue un tema que se supo aprovechar de momento. La ventana de posibilidad que hubo de las famosas, digamos, oportunidades de poder dirigir el país a través del virtual, esa virtualidad la aprovecharon al 100% porque todos los ministerios del señor Vizcarra, o su gran mayoría de ministerios, estuvieron también virtualmente atacando al gobierno de Manuel Merino. Pero ¿cómo las formas y los estilos cambian? En el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, su ministro del Interior, José María de la Jara y Ureta, hubo un problema político, murió un joven y renunció. ¿Sí? En el caso de tu gobierno efímero, de 5 días, hubo 2 muertos y te sacaron. Con la presidenta actual... Y renuncié. Okay. 2 muertos y renuncié. Ah, renunciaste. Renuncié. Y 2 muertos donde el alcalde de Lima Metropolitana, que era de Acción Popular, negó las cámaras que debían haber tenido de video para saber, Jorge Muñoz, que se debía haber sabido quiénes mataron a esos jóvenes. O si es que esos jóvenes los sembraron. Porque ahí hubieron un montón de situaciones. Recuerda que hubieron filmaciones de gente que marchaba en la Plaza Martín y que decía, vamos al origen. Muere uno y Merino renuncia. Por eso, tu mismo partido te traicionó, pues. Es que mi partido y el Perú está minado de los caviares. Es de Acción Popular. El alcalde de Lima es de Acción Popular. Para que veas. Lo lógico es que vayan de la mano. Así es. Somos brothers, somos hermanos, somos religionarios. Por eso he reconocido que los partidos han sido minados, como el Estado ha sido minado, como el Ministerio Público está minado, como el Poder Judicial está minado, de esta gente lacra que lamentablemente le ha hecho daño al país y esa hay que limpiarla. Ahora, quien le toque gobernar, si no limpia a esa gente, el país sigue sufriendo esta consecuencia. 2 muertos, Inti y Brian. La actual presidenta, cerca de 60 muertos y no pasó nada. El Congreso lo ha respaldado. ¿Por qué renunciaste? ¿Qué hizo que tengas que firmar tu renuncia igual como renunció PPK? ¿Qué cosa te hizo renunciar? Porque hubieron 2 cosas diferentes. La señora Dina Boluarte tenía 3 años y medio para continuar y acabar su gobierno. 3 años y medio, un gobierno que comenzaba. Y tenías a un presidente que estaba con una evaluación por los suelos. El señor Castillo nunca tuvo una buena evaluación. O sea, reemplazó a un presidente que estaba seriamente cuestionado. Entonces tuvo la oportunidad que el Congreso le dé respaldo porque el Congreso tuvo miedo de vacar a la señora en la denuncia constitucional que tenía de inhabilitarla y no podía asumir la presidencia y tenía que asumir el presidente del Congreso y consecuentemente tenía que convocar elecciones. Y ahí hubo un contubernio y ellos decidieron mantenerla a la señora, librarla de la denuncia constitucional que tenía y que va a llevar su proceso. En consecuencia, ese proceso de llevar 3 años y medio es diferente a un gobierno que está para simplemente culminar los últimos 8 meses contra un presidente que, quieras o no, que vamos a reconocer, tenía el 80% o arriba del 80% de aprobación. Y a mí me empiezan a petardear porque ni el periodismo estaba en el Parlamento estaba prácticamente abandonado y nosotros hicimos que el Parlamento funcione. En menos de 48 horas logramos instalar el Congreso. Logramos luego que el Parlamento pueda funcionar de manera virtual. Hicimos plenos virtuales donde vimos que habían serios defectos y había gente valiosa en el gobierno, sin lugar a dudas que había gente valiosa que de una u otra manera cumplía con su trabajo, pero generalmente el trabajo como lo había manejado Vizcarra era para tener a todos anonadados, a todo el pueblo anonadado. Y en esa secuencia
8 meses para culminar con un presidente que tenía 80%, de un presidente que asumía que había sido golpeado por los propios caviares por el proceso de vacancia anterior, que era un mes antes, porque decían que yo había estado llamando a los cuarteles para darle un golpe de Estado a Vizcarra. O sea, ya había una imagen que me habían malogrado, me habían golpeado la imagen, y se dio la secuencia de la segunda denuncia, donde su propio ministro de Vizcarra lo pone al descubierto que había recibido coimas. Pero lamentablemente, así como nosotros tenemos que ponerlo en este contexto de esta entrevista, se ha hablado de coimas de Vizcarra, se ha hablado de coimas del señor Ollanta, se ha hablado de coimas del señor Fujimori, se ha hablado de coimas de casi todos los presidentes que están procesados, del mismo Alan García, claro, que el día de hoy no querramos reconocerlo, pero que tienes un ministerio público y un poder judicial plagado también de estos caviares y plagados también de corrupción, tenemos que decirlo. Ahora, eres un ave raris en la política porque eres el único presidente que no está preso. Yo he tenido la oportunidad de ser las 3 veces parlamentario, de ser presidente de la República, y he salido con las manos limpias y con la frente en alto. Y yo he hecho fiscalización, he hecho control político, que es lo que menos hace y es lo que menos te favorece electoralmente. Porque las veces que yo he salido electo en Tumbes, no he salido arrasando. He salido ganándole a mis contendores por 500, por 600, por 1000 votos. ¿Por qué? Porque hemos hecho fiscalización. Qué buena palabra, contendores. Pero se convierten en enemigos. Así es. Acérrimos y a muerte. Así es. Porque te sacaron del poder. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta maldita corrupción, que es la que nos está haciendo tanto daño, que es la que nos está llevando, digamos, a la quiebra al Estado, esa es la que hay que combatir. El día que nosotros combatamos esa corrupción, el día que nosotros a un presidente que está procesado, que se le ha demostrado que ha delinquido, como es el caso de Vizcarra, que ya hoy día está pidiendo que sus juicios se archiven por los años que lleva en investigación, eso no hay que permitir. Y eso lo vivo yo palpablemente, directamente, desde los propios gobiernos regionales. En el caso de Tumbes, la mayoría, por no decir todos los gobernadores regionales que hemos tenido, todos están procesados por actos de corrupción. Pero a todos se les sigue postergando las investigaciones, el inicio de los juicios. Tenemos un hospital de más de 110 millones que está botado, que no funciona, y nadie está preso. Tienes una planta de agua de 20 millones que está botada, que está tirada, que no sirve para nada, inservible, y nadie está preso. Tienes una planta de agua que yo justo te comentaba en la antesala, que he visto al señor candidato a la presidencia, posiblemente alcalde de Lima, que nos ha paseado los trenes por toda la ciudad. Nosotros tuvimos la oportunidad que nuestro gobernador regional paseó una planta de oxígeno que costó cerca de 5 millones de soles. Y hasta el día de hoy esa planta de oxígeno no funcionó, que era comprada en la India. O sea, esas situaciones son las que no tenemos que permitir, porque lo que tú inviertes y no lo conviertes en una oportunidad es prácticamente un retroceso. Pues, y eso hay que empezar a buscarlo. Y como populista, queremos que los jóvenes, especialmente que nos están escuchando, que participen, que nos acompañen. Necesitamos de la juventud para poder compenetrar la experiencia con la juventud y que el Perú salga adelante. Vamos a seguir con ping-pong, ¿ya? Ping-pong. Rafael López Aliaga. Bueno, con expectativa de querer ser candidato, creo que es un error. Él debería culminar su mandato como alcalde de Lima, pero lo están inquietando, le calientan la cabeza, y consecuencia de eso es su tren que lo ha paseado y que yo veo difícil que pueda funcionar, porque he visto que hay un encuentro entre él y el ministro de Transportes. Antauro Humala. Ni siquiera deberían dejarlo candidatear. ¿Por qué? Porque tiene su proceso, él ya ha sido sentenciado, han habido proyectos que claramente establecen que cualquier, digamos, persona que ha sido sentenciada no debería volver a ser candidato. Susana Villarán. Debería estar presa. ¿Poder judicial? Nefasto, está en una crisis interna total. Patricia Benavides. Que cumpla con poder aclarar las situaciones y los comportamientos que ha tenido para que pueda limpiarse, si es posible, de las denuncias que tuvo ella y que fue la que le hicieron que salga. Delia Espinosa. No está dando el nivel como fiscal de la Nación. Y enfrentada con la presidenta, peor. Lescano. Que retorne mejor a Puno a cumplir con su familia los problemas que ha tenido con su hermana. Es un buen hijo de Puno, ¿no? Es un buen hijo de Puno. Como tú de Tumbes. No tanto, no igual. Nunca igual. Somos peruchos, pues. Eso también le falta a la política. Humor. Así es. Amor. Amor y humor. Amor y humor. Porque no todo, o sea, ¿qué ganamos estando acartonados, teniendo poses y posturas, creyéndonos el tema del poder, cuando lo mejor es
ser como uno es. Tú eres un pata de barrio, eres un chico de pueblo, tú has salido de abajo. Tus viejos se han esforzado por darte la educación, la cultura. Nosotros somos conscientes porque hemos vivido la vida y sabemos que para ganarse la vida hay que vivir, hay que trabajarla y hay que sudarla. Y cuando tú la trabajas y la sudas, tienes que cuidarla, pero también tienes que encaminar a aquellos, digamos, jóvenes, a aquellos niños, a aquellos padres de familia que quieren tener esa misma oportunidad y que a veces por la propia situación no se la damos. Pues ¿no hay mujeres en Acción Popular? Sí hay, varias y buenas mujeres para poder... ¿Cuáles son? ¿Notables? Tiene, por notorias? ejemplo, La Chica Alba, María Carmen Salva, tiene Lely Lazo, tienes del Parlamento Andino. del Parlamento Andino, tienes de Cajamarca a la congresista Silvia Montesa, y así, y en Lambayeque tenemos otra congresista que también está haciendo un buen papel en el Congreso. Entonces, el partido tiene, lo que sí yo creo, y creo que es importante sobre esta pregunta, que internamente en el partido, yo se lo he dicho al presidente del partido, se lo he dicho al secretario general, que el partido debe ir en una contienda electoral de las listas presidenciales nada más. Que no se puede exigir que cada lista presidencial tenga una lista del Senado y una lista de diputados. Porque no va a haber... ¿Pero eso es de acuerdo a lo de la OMPE o a los estatutos propios del partido? No, lo que pasa es que el partido ha tomado algunos acuerdos y hay acuerdos ambiguos que ya están... Va a ser plancha presidencial unida con la lista de senadores la lista y de senadores y diputados. Y ahí sí yo creo que el partido no podemos dividirlo. Los mejores hombres y Porque mujeres... las listas para el Congreso necesitan consenso. Solamente en Lima, yo diría, o a nivel nacional, 15 mujeres buenas y 15 hombres buenos, pero si tú los divides, vas a tener perdedores y ganadores y vas a dejar gente valiosa que posiblemente no candidate o posiblemente gente inútil que la tengas que poner porque gana en tu lista. Entonces, esos dos extremos no hay que permitirlos. El partido, si quiere fortalecerse para poderle brindar una confianza a la ciudadanía y a los jóvenes especialmente que nos están yendo a acompañar con expectativas de poderse incorporar al partido, la mejor gente. Señor presidente, gracias por haber tenido esta conversación, esta especial deferencia. Has venido desde Tumbes exclusivamente Oscar, para... Mi viaje ha sido especialmente para estar aquí en esta entrevista tuya. Y Muchísimas yo te gracias. agradezco. Me diste la palabra, eres un hombre de palabra y agradezco de verdad que te hayas tomado esta molestia de venir hasta la capital para poder conversar con nosotros y yo lo valoro y lo rescato. Me encanta la gente que tiene palabra. Yo te agradezco, Oscar, y aprovecho, dado las circunstancias que yo paro más en el norte, de darle un saludo cariñoso y fraterno a todo el pueblo peruano en estas fiestas patrias, que estas fiestas patrias de Todopoderoso ilumine a la Presidenta de la República para que en este último año, tanto el Parlamento como la Presidenta, las decisiones que toman sean las más convenientes para todo el país. Amén, amén. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Manuel. Oscar, muchas gracias. Siempre bienvenido, esta es tu casa y estaremos conversando más seguido porque la campaña ni empieza. Así es, así es. O estamos en la refri, ni siquiera estamos tibiecitos. Así es. Pero Así bueno, que nuestro partido vamos a conversar. va a llevar no solamente candidatos a la presidencia, candidatos al Senado, diputados o Parlamento Andino, sino también que tenemos la intención desde dentro del partido de tener candidatos a la región y candidatos a las alcaldías, en su gran mayoría, si no se puede en todo el país. Te doy la cámara para que te puedas dirigir al público, ¿ok? Bueno. Y que los convenzan de que voten por Acción Popular. Bueno, yo solamente decirles que somos parte de un partido político que tiene 69 años de vida institucional. Nuestro partido es un partido que se pone a disposición de todos los peruanos, que abre sus puertas y que esperemos que la juventud que nos está viendo, que son sumamente importantes en este proceso electoral, no para que vayan a votar, sino para que sepan votar y enseñen a votar, nos puedan acompañar, que se incorporen a Acción Popular. Nuestro símbolo es la lampa y nuestro lema es adelante. Adelante, señor presidente, y que le vaya bastante bien en esta próxima campaña electoral, que le vaya bien a Acción Popular y también tengo que agradecer a tu hombre de prensa, a Carlos Cabaza, que es el que te ha traído desde Tumbes, te ha hecho subir al avión así, si no, no llega, dice. Claro, no, ya ha estado monitoreándome. Está bien, pero es mosca, se mueve muy bien en las redes está reventando. Carlos, sí, definitivamente, es la segunda oportunidad que estamos aquí y de una u otra manera ha sido el intermediario. Así es, cosa que te agradezco sobremanera. Y te felicito por este nuevo programa tuyo, que recién veo que tiene poco tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Qué difícil es decirle a un amigo, señor presidente, pero es el cargo. Ha sido... Con todo cariño, a mí me puede decir Manuel, yo no tengo problema. Yo lo sé.
Muchas gracias, Las Manuel. etiquetas no somos muy partícipes de las etiquetas. Muchísimas gracias. Cuando regresemos estará la precandidata a la presidencia de la República, Fiorella Molinelli. Esto es Franco y Bravo, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche a través de ATV+. De verdad que no cambie de canal. Ahorita venimos. El bravo soy yo. Una mujer nos gobierna a todos los peruanos, es Dina Boluarte, y otra mujer quiere también gobernarnos. Ella es Fiorella Molinelli. Encantado, un gusto. Hola, Oscar. Encantado de saludarte. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por venir. ¿Por qué quieres ser presidenta? Primero porque siento que me he entrenado durante 25 años en lo que es la gestión pública y en lo que es prepararme para poder liderar el país. Tengo 25 años dedicados a la actividad pública. Siempre aclaro, yo no he venido a servir a un gobierno, he venido a servir siempre a mi país. Claramente desde la formación académica le he vivido en lo que es economía, soy economista de profesión, tengo una maestría en economía y políticas públicas y un doctorado también en gobierno y políticas públicas. Mira, Mi carrera prácticamente ha sido Estado desde los 90 hasta la primera semana de Castillo, que dejé el gobierno, pero han sido 25 años continuos de servicio a mi país y he pasado por múltiples sectores, lo que me ha permitido tener una mirada transversal muy completa de cómo se maneja la economía. En esos pasos que has tenido por la administración pública, vamos a conversar de alguno de ellos. Por ejemplo, el aeropuerto de Chinchero. Mucho problema, y tú estuviste al frente de estas negociaciones. Al final, hemos terminado perdiendo un juicio. Conturhuasi se va a llevar como 200 millones de dólares y no previeron eso, ese daño que se le hace al erario nacional. A ver, te lo voy a poner a la inversa. ¿Ya? El tiempo nos ha dado la razón. Un gobernante debe proteger la seguridad jurídica para que vengan las inversiones a tu país. Nosotros lo que hicimos, digamos, dentro de mi responsabilidad como viceministra, fue eso, proteger las reglas de juego. Y dentro de, digamos, los contratos que firma nuestro país, una de las cláusulas es, cuando hay diferencias entre el Estado y el concesionario, una de las puertas que se abre son los arbitrajes internacionales. Nosotros sabíamos, al momento de firmar la adenda, que no había otra posibilidad más que, digamos, cubrir un vacío que había sido detectado por 3 contralorías, donde ninguna de las contralorías había recomendado caducar un contrato. Lo que habían dicho es negocia. El excontralor Edgar Alarcón, fallecido, dijo negocia y nos dio una hoja de ruta. Y eso fue lo que se hizo. Pero Por al eso final perdimos. Pero ¿por qué perdimos? Porque lo que dijo el arbitraje internacional, que ya es cosa decidida, es como un juicio internacional, juicio, claro, es un lo que dice es, la adenda fue válida, fue lícita, fue legal. No generó perjuicio económico para el Estado. Y lo que se hizo mal fue caducar un contrato, que no lo hizo mi gestión. Lo hizo una siguiente gestión en medio del caos político, en medio de la presión mediática, sin entender que los contratos se respetan dentro del orden técnico y legal. No podemos responder a presiones. Y yo creo que ese es un claro ejemplo que debería ser visibilizado hoy con el tema de los peajes. ¿Por qué? Porque en nombre de muchos sabiondos que dicen en honor a la corrupción voy a defender, bueno, que defiendan, pero que defiendan con su plata y su espalda financiera y no con el dinero de todos los peruanos. Porque cuando uno defiende con el dinero de todos los peruanos, eso significa lo que ha pasado en el CIADI. Luego embargan al Estado peruano, le pasan la factura, que es 91 millones de dólares en el caso de Chinchero, y ¿eso quién lo paga? Lo pagamos todos nosotros, con menos carreteras, menos escuelas, menos hospitales. Entonces, lección aprendida. Las presiones, acá el país no se mueve por presiones mediáticas. Muy costosa la lección aprendida. Y esto no solamente tiene un manejo técnico, sino también un manejo político. Y se ha confiado justamente en las autoridades para que estas cosas lleguen a buen puerto. Es pero que no se justamente cuando hay presiones políticas que prevalecen sobre lo técnico, cuando no hay una verdadera, digamos, autonomía de los órganos expertos en la materia, cuando comienza la presión política, cuando comienza la presión mediática,
Entonces, se llegan a esos resultados donde ¿quiénes terminan perdiendo? El país. Claro. ¿No? Y eso no podemos permitirlo. Ya hay muchos errores que se vienen repitiendo de manera sistemática como parte de esta crisis política que seguimos viviendo. Vamos a seguir hablando de esta historia contemporánea para llegar a los planes de gobierno y al futuro político tuyo. Fiorella, estuviste al frente de salud justamente en el tiempo de la pandemia. Y hay quienes piden una comisión de la verdad sobre lo que pasó en la pandemia. Hubo cerca de 250.000 muertos. Ni Sendero Luminoso ocasionó tanta muerte como la pandemia. Hablan de que el gran genocida fue Martín Vizcarra, pero ESalud estuvo, junto con el Ministerio de Salud, al frente de lo que significó esta pandemia que nos atacó no solo a nosotros, sino a nivel mundial. Pero ha habido muchas denuncias, no específicamente a tu persona, pero sí a la gestión, a ciertos gerentes, que ha habido malos manejos, que ha habido distorsión de los presupuestos. ¿En qué ha quedado ello? A ver, comencemos en orden. En primer lugar, la pandemia fue un momento muy duro, como tú bien has señalado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Fue, digamos, uno de los momentos más difíciles de mi vida profesional, en donde tuve que asumir con coraje una situación de dificultad para salvar vidas, la vida de millones de peruanos. Frente a eso, nosotros sí distinguimos lo que hizo Salud del resto del sistema de salud, que son 5 subsectores. Salud, el MINSA, los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas y Policiales y el sector privado. En el caso de Salud, concretamente lo que te puedo decir es que Salud comenzó con 170 camas UCI y terminamos con 2.000 de las 3.000 camas UCI que puso el sistema. Comenzamos con 342 camas con oxígeno. Salud puso 11.500 camas en todo el Perú, siendo la vía panamericana, digamos, Miguel Salvador. Nosotros hicimos esa operación en 10 días, la situación pudo haber sido mucho más trágica. Lamentablemente, así como en el Perú y en el mundo entero han habido trágicas muertes derivadas de la pandemia, también te puedo decir que la situación pudo haber sido peor si no hubiera habido una Fiorella Molinelli en Salud. Y te lo digo porque no teníamos 0 plantas de oxígeno, terminamos poniendo 73 plantas. No teníamos hospitales de contingencia, pusimos más de 50 claro, que hubo un hospitales. trabajo de crecimiento, es más, hubo hasta ambulancias aéreas. Porque heredamos un sistema de salud deteriorado a lo largo de los años. Eso es, digamos, historia contemporánea. Vamos a ir al momento actual. ¿Cómo se llama tu partido político? Fuerza Moderna. Fuerza Moderna. Sí. Tú eres la presidenta del partido, eres la dueña del partido. No, soy la presidenta del partido Fuerza Moderna, que está conformado por un conjunto de militantes, de afiliados, que los hemos ido construyendo desde el 2023, que fue nuestra fecha de fundación, en adelante. Ya tenemos, digamos, hemos avanzado, tenemos más de 35.000, 33.000 afiliados. Vamos trabajando con... ¿Con quiénes? ¿Con quiénes están conversando? A ver, ¿Podemos saber con quiénes conversan? Algunos intentos que lamentablemente no han prosperado. Porque yo sé que ustedes conversaron, por ejemplo, con el Partido Popular Cristiano. Hubo una aproximación, pero lo que impusieron fue a quiebra. Entonces no había capacidad de negociación en ello, ¿no? Sí, nos habíamos juntado 5 partidos muy homogéneos en cuanto a nuestra mirada al país. Estaba el partido de SPA, el de Rafael Belaunde, estaba el del general Quiabra, el PPC y nosotros. Ahí están los 5. Pero al final quedaron solamente 2. Ya no hay capacidad de que se vuelvan a unir. Ya en la primera reunión lo que se planteó como un tema ya no negociable era que la candidatura de Quiabra sería la candidatura presidencial. Así no se puede negociar. Pues. No era lo... Además, yo lo que digo es, tú puedes poner sobre la mesa tus pretensiones, pero lo que tú no puedes poner sobre la mesa es que lo haces por un tema de edad. A mí me hubiera gustado que haga la misma pretensión diciendo, pues, creo que puedo asumir bien el tema de seguridad, pero no. Lo primero que nos dijo a todos fue, tengo 76 años, esta es mi primera y última oportunidad, entonces, ¿el amor al país dónde está? ¿No? Y ese fue un acto que para mí lo pintó de cuerpo entero. O sea, tú tienes que tener gente con desprendimiento, con amor a tu país, donde tú pongas a tu país por delante de los temas personales o individuales. Ok. Y además tienen que ir a una elección interna. Sí, pero el jurado, de alguna manera, para la alianza, te exige que formules en los acuerdos de la alianza
la distribución de las curules y de la fórmula presidencial. O sea que sí habría que indicar de alguna manera, y eso se somete a las elecciones primarias, si la posición del presidente está asignada a un partido específico de la alianza o vicepresidente. ¿Pero siguen con la posibilidad de aliarse con otros partidos Nosotros o esto ya está muerto? Estamos construyendo, espero que la próxima semana tengamos ya un resultado concreto. Estamos conversando todavía, no perdemos la fe de poder cerrar. ¿No es condición que tú seas la candidata a la presidencia? No es condición porque estamos trabajando primero los acuerdos programáticos de estos dos partidos. Tenemos una mirada distinta, con propuestas distintas. Estamos tratando de ver qué es lo más, digamos, lo más razonable para poderle poner al país una alternativa que permita mirar con esperanza y futuro lo que se viene en las nuevas elecciones. ¿Solamente postularías a la presidencia o también al Senado o a diputados? Todavía no lo tengo definido, ¿no? Esto va a estar en función a lo que se defina en esta posible alianza. ¿Qué cuadros nuevos tienen? A ver, nosotros hemos construido este partido, siempre lo he expresado, junto con un equipo de servidores públicos que me han acompañado a lo largo de los 25 años de mi vida en la gestión pública y más de personas que han servido sobre todo en el sector salud, donde para mí uno de los requisitos fundamentales para poder asumir un cargo público con hidalguía, con coraje, es, por ejemplo, el haber estado al frente gerenciando una pandemia. Muchos de los que me acompañan han sido personas que han sido gerentes de regiones en los momentos más difíciles del Perú, haciendo mucha gestión. ¿Hay nombres conocidos? Son personas que quizás las mencionan ¿Son más en sus técnicos que regiones. políticos, digamos? Hay combinación de los dos, ¿no? Hay algunos que tienen un perfil más técnico, otros que tienen un perfil combinado técnico y político, y algunos que también tenemos políticos también dentro de nuestras agrupaciones que han decidido también volver a intentarlo. No son muchos, pero sí tenemos algunos cuadros con experiencia política anterior porque han sido congresistas. ¿Cuál es la tendencia política vuestra? ¿Dónde se ubican? ¿A la derecha? ¿Al centro? ¿A la izquierda? Somos un ¿Ninguna de partido ellas? centro-liberal, donde creemos firmemente en las libertades individuales, en las libertades personales, creemos en las libertades económicas, en el rol subsidiario del Estado, creemos en que tenemos que ser firmes en la protección de la seguridad jurídica, que tenemos que ser firmes en la defensa de los derechos de propiedad y tenemos que ser firmes en buscar un crecimiento económico con justicia social. PIN. Dina Boluarte. Guayquis, Rolex, cirugías, viajes y ahora 35.000 soles de sueldo. ¡Wow! Así, de fresa. Resumido, bien resumido. Muy bien. Martín Vizcarra. Controversial, odiado por algunos sectores y querido por otros. ¿Tu amigo? ¿Lo quieres? Hemos tenido una buena relación profesional. ¿Son amigos? No somos amigos, nos conocemos, nos apreciamos porque hemos trabajado juntos y hemos tenido una buena relación profesional. Sector salud. Un sector muy difícil que requiere de mucho coraje y mucha gestión. Educación. También un sector que representa el futuro de nuestro país porque pone el capital humano como uno de los requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo que cualquier país necesita. ¿Trabajo? ¿Qué ofrecen? Trabajo, en el caso del sector trabajo, necesitamos formalizar nuestra economía que está creciendo en cuanto al sector informal. ¿Qué crecimiento ofrecen anualmente al Perú? Creo que debemos recuperar una senda de crecimiento económico del 7%, que es lo que el Perú puede hacer fácilmente con capacidad de gestión, con liderazgo, con coraje y con decisión. ¿Cuál es el monto de las reservas netas que tiene el país? Las reservas internacionales netas no las sé ahorita exactamente, pero sí el PBI, ¿no? Estamos alrededor de los 257.000 millones de soles. ¿Y la deuda externa? ¿A cuánto asciende? Más o menos la deuda es el trade, estamos alrededor del 30% de nuestros ingresos. ¿Qué ofreces a los 35 millones de peruanos para que voten por ti? Primero, creo que confiar en una opción nueva que representa el cambio. Somos una fuerza política nueva, sin embargo, no somos nuevos en la gestión pública. Tenemos bastante experiencia y creemos que podemos conducir a nuestro país con liderazgo, con firmeza, con coraje, sin miedo, con equipos técnicos bien cuajados. La gente nos conoce, hemos liderado un plan de gobierno. Pedro Castillo.
Creo que usó una frase donde no representó nada de su frase, no queremos más pobres en un país rico, y vulneró nuestra débil democracia dando un golpe de Estado. Alejandro Toledo. Traicionó a nuestro país, ¿no? Y cayó en la corrupción. Nadine Heredia. También aportes ilegales, traicionó a nuestro país, prófuga de la justicia. Odebrecht. Una empresa que debería ser expectorada de nuestro país. Antauro Humala. Anarquismo, intolerancia, divide el país. El APRA. Un partido político con trayectoria, con más de 100 años de trayectoria. Tu candidatura presidencial. Esperanza, coraje, juventud. Interesante, estos esquemas que planteas con una rapidez. ¿Y dónde está el diferencial? Porque no eres la única mujer que quiere candidatear. ¿Por qué tendría el país que confiar ahora en un profesional como tú? Cuando ahorita estamos teniendo una, digamos, no muy buena experiencia con una dama al frente del poder. Creo que hoy en día, primero creo que toca reivindicar a las mujeres, porque somos más del 50% de la población. Creo que Dina no nos puede dejar mal a todas las mujeres. También creo que el país necesita hoy menos palabras, menos bla, 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 menos biribiri, como dicen los jóvenes, más acción, más gestión. Y escuchamos a los candidatos gritar, decir voy a matar, prensa mermelera, voy a fusilar. Y eso, como resultado para el país, no ha traído nada bueno. Una vez que se sientan en el sillón presidencial, en las alcaldías, en los gobiernos regionales, ese tipo de personas no dan resultados. Yo creo que lo más importante hoy en día es ver la experiencia del candidato, cuántas obras ha hecho para su país. Ha tenido capacidad de gestión, resultados, tiene firmeza, liderazgo, coraje, vuelvo a repetir, para mí son ingredientes fundamentales, adicionado a ello la vocación de servicio. Te doy las cámaras para que te dirijas al pueblo y que los convenzas que voten por ti. Bueno, invitarlos a todos los ciudadanos a votar por una opción nueva, que es la de nuestro partido Fuerza Moderna. Es una fuerza viva que, digamos, que cree en el cambio, que cree en esta nueva generación que puede apostar por un Perú mejor, un Perú donde la gente viva sin odio, sin miedo, con reconciliación y con un crecimiento económico que permita que las personas gocen de empleo, salud, educación y sobre todo seguridad en estos tiempos. Muchísimas gracias, Fiorella. Siempre bienvenida. Gracias. Un placer. Que te vaya Gracias, muy bien Oscar. en esta contienda Muchísimas electoral. gracias. Y nosotros para el día de mañana vamos a tener a Lourdes Flores Nano en exclusiva a través de Franco y Bravo. Soy Oscar Eduardo Bravo, les agradezco vuestra gentil sintonía y nos encontramos todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Franco y Bravo a través de ATV+. Pasen ustedes muy buena noche. Dios me los bendiga. El Bravo soy yo.